Cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto las plataformas de internet. Hoy las bolsas más tranquilas, ya las europeas en terreno positivo. En México, la mexicana de valores tuvo, la bolsa mexicana de valores 0,81 arriba, la FTSE Viva 0,81. El presidente acaba de terminar su discurso allá en Mérida. En un momento más iremos con mi compañero Jaime Núñez para que nos cuente cómo sintió este mensaje presidencial. Él hizo pues una locución en la cual habló de la situación general del empleo, situación macroeconómica del país. Le antecedieron en el uso de la palabra Daniel Becker, el presidente saliente del ABM, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. Dice Yellen que el sistema bancario norteamericano es sólido. Bancos JP Morgan y Bank of America inyectaron recursos, cada uno al First Republic. La idea es pues mandar la señal de que no permitirán una flaqueza en el sistema financiero. Polémica, como es natural en este país, por la decisión del presidente de vetar el nombramiento de comisionados del INAI. Hoy el jefe del Estado dijo, fíjate que los veté porque hubo un acuerdo, o sea, se lo repartieron. Uno era pues del grupo de Ricardo Monreal o de Morena y otro efectivamente del PAN, y yo no transité por eso. Por otro lado, el presidente de la República habló del caso Segalmex, ahí fue mucho más comprensivo e incluso pues en este caso cariñoso. Dijo que Ovalle lo habían engañado. O sea, en el caso de Monreal fue duro y dijo, no voy a permitir sus acuerdos. En el caso de Ovalle, escuche usted cómo lo trató el jefe del Estado. Miren lo de Segalmex, dio tristeza porque los conservadores siempre han estado en contra de que haya una empresa comercializadora. Llega Diconsa y a estas instituciones llega un grupo que propone Ignacio Ovalle, una gente buena, punto de vista, que lo engañan, pero a los que recomienda, puro priista de malas mañas, acostumbrados a robar, y los mete y empiezan a hacer negocios pagando Pero él precios. es bueno y a él lo engaña, ¿no? Es decir, ciertamente el presidente tiene un aprecio enorme a Ovalle y bueno, pues el día de hoy se notó. Hay indicios de que algunas de las 6 desaparecidas en Celaya fueron asesinadas y hay 12 detenidos por este caso. Un detenido más en el caso de Ciro Gómez Leiva, las investigaciones que se llevan a cabo aquí en la capital de la República. En un instante le tengo más información. El jefe del Estado admite que se hacen pastillas de fentanilo en México, pero aclara que de Asia viene la materia prima. Vamos a una breve pausa, volvemos. Seguimos con la información. Le comentaba que el presidente el día de hoy ya terminó ya su discurso. La Convención Nacional Bancaria en esta ocasión tiene lugar en Mérida, ciudad, la capital de Yucatán, hasta donde me enlazo para conversar con el director general de Citibanamex, Manuel Romo. Señor director, ¿cómo está? Leonardo, pues muy contento de saludarte, hombre, como siempre, muchas gracias por el tiempo, ¿eh? Y yo más de recibirlo. Le planteo tercia, sistema, país, banco. ¿Por dónde empezamos? Tú mandas, como el banco, siempre. ¿Cómo está Citibanamex? Todo el mundo está pendiente del proceso de venta. ¿Qué novedades tienen en ese frente, Mira, Manuel? el proceso va en tiempo y forma. Estamos muy satisfechos con los avances hechos en el proceso. Ha habido mucho interés. Es una marca, una institución icónica, con una infraestructura maravillosa y bueno, lo que estamos haciendo es construyendo un banco que va a ser Citi, en donde Citi se va a quedar en México con un capital muy importante y vas a tener 2 bancos en 2 años y medio dentro de los 8 más importantes del país. Vamos bien y cuando tengamos algún anuncio del proceso lo informaremos, Leonardo, te estaremos buscando. Ahora, dejo decirte, dentro del proceso creo que lo más relevante es que nuestro foco ha sido que el banco siga operando, siga dando servicio a los clientes, colocando productos, y creo que las tendencias son muy buenas. Entonces, el mensaje para nuestros clientes, el mensaje para nuestros colaboradores, para el mercado, para ti, si me permites, es que el banco está sólido, está muy líquido y quiere más negocio, y vamos a seguir enfocándonos en eso de aquí a que termine este proceso. ¿Cómo les ha ido en resultados, Manuel? Mira, los resultados han sido muy buenos. Tuvimos un principio de año 2022 afectado por incremento en tasas, por la guerra, por el anuncio, en donde la dinámica comercial
A partir de ahí empezó a crecer de manera muy importante y hasta fin de año terminamos con crecimientos en crédito, crecimientos en captación, prácticamente en niveles de mercado. Yo te diría que empezamos el año también muy bien y la dinámica comercial va muy bien, muy buena rentabilidad, muy buen capital, muy buena liquidez. ¿El país cómo lo siente el director general de Citibanamex? Leonardo, veo un país en un momento, estamos aquí internamente hablando de un México moment, ¿no? Y le llamamos así con toda la conciencia de que el entorno geopolítico internacional ha tenido cambios sustanciales durante los últimos años que posicionan a México en un momento único para el crecimiento. La conferencia ahora se está llamando Nearshoring, ahorita el secretario nos decía que él prefiere llamarle relocalización, y pues sí, la relocalización de cadenas productivas está aquí y es una realidad. Creo que aparte encuentra al país con orden en finanzas públicas, con una percepción de los países emergentes muy, muy positiva que podemos ver en el tipo de cambio, y entonces la perspectiva es muy buena, hay que aprovecharlo, hay que luchar porque, por otro lado, países del sudeste asiático también quieren tener parte de esta inversión, y bueno, estamos en un momento único, con ventajas únicas, pero hay que aprovecharlo, Leonardo. Aprovecharla, ¿cuáles serían, digamos, las asignaturas que inquietan? Está, por ejemplo, seguridad, hay quien ve que una pues, situación relativamente tranquila, de pronto podemos entrar a una crisis política sin que parezca algo particularmente conveniente para el país, y está también el tema que está apretadísima la infraestructura, director. Mira, yo creo que siempre cuando viene un cambio de esta magnitud e inversiones de esta magnitud, tenemos que ser conscientes que requiere inversión para recibir a estos interesados en invertir en el país o mexicanos, pero el fruto es enorme y claramente tenemos que trabajar en el abasto de energía, en la capacidad de generación de energías limpias, en temas de seguridad e infraestructura, en donde vayan a llegar plantas. Ahora, lo que pasa, Leonardo, que vemos es que en realidad esto que comentas de infraestructura y de inversión vienen de la mano como beneficios de una inversión. Entonces, llega una inversión millonaria y necesita crear casa, habitación, escuelas, caminos, y eso es lo que hace que sea tan importante la oportunidad. Sí, sí, sí. En el doctor con el sistema, bueno, están los quebrantos, algunos que han generado inquietud en los prolegómenos de esta convención que tienen ustedes, y luego está la presión sistémica esta de la inflación y el incremento de las tasas. ¿Cómo ves el ecosistema general, director? Mira, yo creo que el tema de la inflación continúa a nivel global. Los mercados están muy volátiles porque el último punto de información sobre los grandes mercados y cómo reaccionan los bancos centrales es lo que te mueve el mercado. Yo creo que la primera mitad del año así la esperamos y probablemente en la segunda mitad del año y entrando hacia el 2024 se empiece a ver una tendencia ya más constante de una reducción de la inflación y en esa medida también probablemente un acompañamiento en la reducción de tasas de interés gradual. Claramente yo creo que todos tenemos que estar alineados a que atacar la inflación y llevarla a los objetivos de largo plazo es la primera prioridad que tienen no solo el Banco Central Mexicano de México, sino en general. Ahora, dicho lo anterior, la perspectiva de contra hace 6 meses pues te presenta condiciones mucho mejores. Mira, por ejemplo, ves un China abriendo a la producción con menos restricciones por la pandemia, ves una Europa no tan golpeada por el invierno crudo, aunque la guerra no hay que perderla de vista, y Estados Unidos, mira, tiene un consumo muy importante, empleo muy estable, entonces yo te diría que las condiciones, aunque sean muy volátiles, las condiciones son pues más positivas que lo que se veía antes. Nos imaginamos un año mucho más complicado de lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Correcto, yo creo que vemos un año en donde va a haber mucha volatilidad, pero francamente las señales son más positivas que antes, Leonardo. Director, como siempre, muy agradecido contigo.
Leonardo, te mando un abrazo muy fuerte, un saludo a todo tu auditorio, gracias por la oportunidad. Manuel Romo, director general de Citibanamex, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Y hoy leí un artículo de Jesús Reyes Heroles que vale mucho la pena, entre otros textos que ha publicado últimamente, él habla del verdadero peligro. Y es una pregunta que creo que es extraordinariamente relevante. Hable, por supuesto, de estos fantasmas que se han elevado, de algunos, en este caso, republicanos, que amenazan o dicen que hay que invadir México. Y se pregunta a Reyes Heroles, dice, ¿qué pérdida de soberanía es más grave? ¿La penetración del crimen organizado en México o los sueños intervencionistas de congresistas estadounidenses? Es mucho más serio, dice el doctor Reyes Heroles, trascendente y preocupante la penetración del crimen organizado en narcoestado en México que la retórica intervencionista. Creo que tiene toda la razón. Les recuerdo que la soberanía tiene dos dimensiones, hacia afuera, o sea, que no haya ningún actor externo que intervenga en los, por supuesto, las decisiones de una comunidad soberana, como es el caso de nuestro país, y por otro lado que ningún sujeto subnacional imponga sus leyes al Estado, es decir, que controle territorio, cobre impuestos, como cobran efectivamente el derecho de piso. Por tanto, la pregunta pues me parece muy válida. Hoy la formula Reyes Heroles, Jesús Reyes Heroles, en su artículo del Universal. Vamos ahora con Gregorio Martínez hasta Monterrey, hasta Nuevo León, donde pues tenemos una parálisis del Congreso. Vale la pena detenernos y explicarle a la audiencia, a Gregorio, que nos escucha y nos ve en todo el país, qué está ocurriendo. Buenas noches. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte, Leonardo. Buenas noches para todos. Pues acá en el estado de Nuevo León, este es un capítulo más de la crisis política que se ha venido generando durante meses. ¿Por qué? Por el incumplimiento, sobre todo por parte del gobernador Samuel García, de acuerdos que había ya realizado con otros actores políticos, particularmente del PRI y del PAN. Desde el nombramiento de un nuevo fiscal general, que seguimos ahí con un fiscal interino, hasta la entrega de recursos provenientes del gobierno federal para gobiernos municipales en donde están el PRI y el PAN a cargo de estos municipios, en su mayoría de la zona metropolitana de Monterrey. Bueno, pues lo último de este tema, Leonardo, es que al gobernador Samuel García, un juez federal basado en el estado de Tamaulipas, le otorga una suspensión provisional. Vamos, el gobernador se amparó contra unas reformas que había aprobado el Congreso del Estado que le restan facultades al gobernador. Entonces, esas reformas constitucionales quedaron sin efecto y por lo tanto, pues esto generó molestia entre los legisladores del PRI y del PAN, que juntos hacen una gran mayoría en el Congreso del Estado, y la determinación fue suspender actividades por tiempo indefinido. Es una situación inédita. ¿Cómo puede cerrar un Congreso, Gregorio? Perdóname. ¿Cómo puede cerrar un Congreso y decir, a ver, aquí ya no se trabaja, nos vamos? Claro, exactamente. Suspenden actividades, suspenden sesiones, tanto del Pleno como de comisiones por tiempo indefinido. Y claro, ya sobre este tema también algunos legisladores han acudido al Consejo de la Judicatura Federal, lógicamente para interponer un recurso legal contra este juez, porque fue bastante sospechoso o bastante cuestionable la manera en la cual le otorgó esta suspensión provisional al gobernador Samuel García. Pero esto, Leonardo, entrampa temas fundamentales para el estado de Nuevo León, en los temas que más nos interesan a los ciudadanos, el tema de la seguridad, el tema de la movilidad, la crisis ambiental, la crisis del agua que otra vez está tocando a la puerta. Y por otro lado, tenemos una grandiosa oportunidad que siento que con este tipo de situaciones no se va a aprovechar como debe de ser, que es la llegada de una mega inversión que es la empresa Tesla, fabricante de autos eléctricos. Entonces, pues es un contraste entre una noticia que puede ser muy positiva si realmente la sabemos aprovechar, y estos señores legisladores y el propio gobernador entrampados en un diálogo que no nos va a llevar, por supuesto, a ningún puerto seguro, estimado Leonardo. Oye, pues es el metaverso neoleonés, ¿no? Todo ocurre al mismo tiempo. Exactamente, todo sucediendo al mismo tiempo. En fin, pero es una situación, como te digo, y el gobernador rayado con la inversión dice que ya quiere hacer a Musk su compadre, ¿no? Sí, bueno, pues ahí también pues generando ese tipo de comentarios y el manejo de la comunicación que desde un principio, y lo platicábamos en diferentes espacios, Leonardo, pues puso en riesgo la inversión. O sea, yo creo que su desconocimiento, su ignorancia
para cómo manejar una relación de un inversionista que llega, de una empresa que cotiza en bolsa y que está haciendo un due diligence y que está tratando de ver oportunidades y anunciar después en dónde van a invertir. Acá el gobernador se la pasó realmente cacareando esa información muy anticipadamente, lo cual en los códigos de las grandes empresas pues es algo que está completamente erróneo. Entonces, pues digo, hay un poquito de efervescencia y hay un tanto de inmadurez en muchas de estas decisiones que, bueno, pues mediano o largo plazo puede cometer tropiezos y se nos pueden escapar grandes oportunidades. Muy bien. Gregorio, te mando un abrazo. Fuerte abrazo, Leonardo, gusto verte. Dios. Oiga, y otro texto que vale mucho la pena leer para el tema del fentanilo es el de Jorge Fernández Menéndez. Usted sabe, es pues un hombre muy bien informado y dice, a ver, el fentanilo no debe entenderse como una droga del consumo legal, en este caso ilegal, debe entenderse también como un medicamento ampliamente utilizado en todo el mundo para atender dolores agudos y sobre todo como un anestésico en cirugías mayores y posoperatorios. Cualquiera que haya sufrido una cirugía importante ha recibido fentanilo para evitar dolores mayores, se puede utilizar inyectado, con píldoras, todo lo demás. Por tanto, su prohibición plantea también temas médicos, una reflexión que el día de hoy comparte efectivamente Jorge Fernández Menéndez. Doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Valenzuela, director general de Banco Azteca. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Todo muy bien, afortunadamente. Feliz. Oye, pues ya quedó inaugurada. ¿Cómo sentiste los discursos del secretario de Hacienda y del presidente de la República? Pues digo, muy puntuales. También la gobernadora del Banco de México estuvo muy clara en los temas que estuvieron aludiendo, pues un poco en términos de la situación económica en general, del entorno en el exterior, un poquito la noción de que pues, la inflación va a estar todavía un buen rato. La gobernadora fue muy clara de que no ve la convergencia con el mandato del Banco de México hasta finales del 24. Esto quiere decir que pues vamos a tener un entorno de tasas de interés altas hasta el año 2 añitos todavía. 24, sí, y eso, digamos, con la visibilidad que se tiene hoy, la realidad es que las cosas pueden seguir complejas. Pues va a haber dinero caro en los próximos año y medio, veo. Habrá que ir administrando el riesgo. Nos imaginamos un año más complicado. Habíamos, bueno, pues iniciado con pronósticos de crecimiento por debajo del 1%. Se están revisando efectivamente al alza los pronósticos para este año. ¿Te parece que el optimismo, doctor, tiene fundamentos sólidos o estamos echando con mucha rapidez las campanas al vuelo? Yo creo que tenemos que ser cuidadosos. El horno no está para bollos. Claramente el entorno internacional está muy complejo. Estados Unidos pues ya tuvo una corrida de un banco la semana pasada, hay otros bancos que han tenido que intervenir. El día de hoy otro banco fue apoyado por 11 bancos para otorgarle una línea de liquidez de $30,000 millones, que eso es lo que me está indicando, es que la propia Reserva Federal y el Tesoro americano están operando por distintos canales pues para apoyar a bancos que se encuentran con falta de liquidez y con ello pues evitar que el tema financiero pudiera ser sistémico, ¿verdad? Entonces creo que sí estamos viendo que están apareciendo destellos de temas que tenemos que observarlos. Diría de lado, qué bueno que México se encuentra con una banca hoy en día sólida, que está bien capitalizada, está líquida, pero no por ello no bajemos la guardia. No, y hay pues tensiones importantes, la relación China-Estados Unidos. Hace un año, ¿quién hubiese imaginado que los rusos iban a invadir Ucrania y generar el problemón que generaron en tasas de inflación y todo lo demás? O sea, también hay ahí efectos, digamos, inesperados que podrían alterar, que claramente pues no son previsibles. Pero en lo que sí es previsible, te pregunto, Azteca ha trabajado, Banco Azteca, en la inclusión de una manera muy clara. ¿Cómo evoluciona pues tu número efectivamente de usuarios? ¿Cómo los estás atendiendo? ¿Y cómo funciona esta idea de que cada vez más compatriotas, doctor Valenzuela, participen en el sistema bancario? Bueno, el banco desde que nació, Leo, ha bancarizado a poco más de 30 millones de mexicanas y mexicanos, lo cual se dice muy fácil, pero pues realmente por definición ha sido el banco de la inclusión financiera, ¿no? Yo cuando escucho a algunos otros compañeros de la banca hablar de inclusión, pues digo, quiero entender dónde, ¿no? Porque pues este banco cuando se puso de pie, la realidad es que lo único que ha venido haciendo es bancarizar, y ciertamente incluir a muchos individuos que no tenían posibilidad de accesar al sector financiero formal en México de manera pues fácil y de manera accesible para sus necesidades. Ciertamente
Hay mucha tarea por hacer, claramente el tema de llegar todavía a poblaciones más remotas, el tema de la educación y la capacitación financiera, el acceso a la mujer en mejores condiciones para sus créditos, son temas pendientes que han estado en la retórica de todos, pero tenemos que resolver. Me parece que hoy se anunciaron, lo que hago votos es que tengamos programas que nos ayuden a ir atacando estos temas y no nos quedemos con diagnósticos y luego pues simplemente el diagnóstico se mantiene, ¿no? Porque seguimos teniendo una penetración bancaria baja, incluso respecto a países de América Latina, incluso algunos africanos, doctor Valenzuela. Lamentablemente sí, Leo, creo que dejamos todavía mucho que desear en este tema. México claramente tiene una tarea que realizar, nuevamente estamos claros de lo que hay que hacer, pues ahora nomás simplemente apoyémonos para ir logrando una mayor bancarización, un mejor acceso a los servicios financieros por parte de toda la población y ciertamente la capacitación, porque no puedes tú meter un individuo que no tiene conocimiento de lo que es el manejo del dinero, lo que es el tomar un crédito, lo que es buscar que tus ahorros puedan remunerarse mejor, etcétera. Y creo que un tema que no hemos abordado es el de la educación. Yo creo que el sistema educativo mexicano debiese ya tener a partir de la secundaria pues la noción del entendimiento, porque hagas lo que hagamos tú, yo, cualquiera de las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos, todos tenemos que manejar el dinero. Uh-huh. Entonces pues, creo que es importante, más que hablar del marxismo, más que hablar de algunos temas políticos, vámonos a los temas técnicos y ayudémonos a generar conocimientos que nos permitan ganar mejor nuestras vidas. Yo creo que es un tema importantísimo. Oye, ¿cómo está evolucionando tecnológicamente los bancos ahora? Pues además de la forma tradicional esta de ir a las sucursales, se va agotando, pero utiliza uno las apps y ya, en fin, el dinero va desapareciendo un poco de nuestras vidas. ¿Cómo está mutando, cómo está cambiando efectivamente la relación de los bancos con sus usuarios, doctor? Pues está evolucionando por segmentos. O sea, si tú ves la clase media alta mexicana, ciertamente la digitalización se ha propagado muy rápidamente y muchos de los bancos que están en ese segmento han venido cerrando sucursales ya desde hace algunos años. En contrapartida, pues Banco Azteca ha venido manejando los dos modelos, un modelo digital y un modelo físico, y seguimos creciendo el nivel de sucursales que tenemos en el país. ¿Por qué? Porque hay demanda por ellas. Uh-huh. Hay muchos individuos, muchos clientes nuestros que lo que quieren es un banco que les abre todos los días de la semana, de 9 de la mañana a 9 de la noche, nunca cierra, y eso pues es muy apreciado por ellos, y esa demanda la seguimos observando. Uh-huh. Entonces depende de qué México estemos hablando. Ahora, es un México también, el México popular, que se ha venido digitalizando de una manera increíble. Nuestra app hoy, por ejemplo, tiene 20 millones de usuarios. 20 millones. Y eso se dice fácil, pero 20 millones de usuarios es una app que hace 5 años no existía. Pues ha sido realmente un gran logro aquí de mis compañeros que se han dedicado a esta tarea. Y la gente lo usa fenomenal para pagar, ¿no? Pero, por ejemplo, el CODI fue un fracaso, Alejandro. Pues mira, más que un fracaso, realmente no ha logrado los objetivos de crear un sistema de pagos ágil para que todo el mundo lo pueda utilizar. Tienes que pasar a través de un código de barra. O sea, no es un sistema realmente abierto. O sea, éxito ha sido el SPAY. Sí. Una carretera de pagos que te permite hacerlos en verdaderamente la velocidad de la luz, con una certeza absoluta. Ahí tienes un éxito. El CODI yo creo que todavía tiene que perfeccionarse. Nosotros desde un principio le hicimos observaciones al propio Banco de México en ese entonces, bajo el mandato del gobernador Díaz de León, y presentamos reservas que lamentablemente pues no fueron escuchadas, y pues ahí están las consecuencias, ¿verdad? Ya. Oye, pues entonces va avanzando efectivamente en los dos terrenos. ¿Algún apunte más, doctor? Pues como siempre agradecerte, es un privilegio sobre todo poder dialogar contigo, siempre te bien informado, Leo, y siempre al día en los temas más importantes que tiene México y el mundo. Doctor, muchas gracias. Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Bueno, pues seguimos por supuesto con la información. Doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Acuña, el excomisionado del INAI. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno. Hola. ¿Qué tal, Leonardo? Agradeciéndote siempre que me abras las puertas de tu auditorio. Ya sabe que me encanta conversar con usted. Oiga, a ver, cuéntenos cómo está viendo el asunto. Sabemos que este mes termina su encargo, que por cierto ha desempeñado de una manera brillante, pero dejando eso de lado, ya platicaremos en otro momento también de ese tema. ¿Es o no una crisis, doctor, la que se abre con la observación del presidente a los dos comisionados electos por el Senado? Pues sí, hombre. Mira, yo te voy a decir, como siempre contigo he sido franco, directo, y con todos los medios, yo no ando con formalismos ni eufemismos. Mira, el presidente tiene una particular desagrado, desdén e indiferencia
pero no solo indiferencia, porque eso se podría entender, o el desagrado, hay una hostilidad sistemática del presidente con estas instituciones a las que juzga, considera y estima innecesarias, vamos a decir, suprimibles, erradicables, en fin. Y lo ha dicho desde que llegó, ha sido muy consistente. El asunto es ahora que estrena la potestad de ejercer un veto. Es una potestad, es una facultad, no es un derecho, que han dicho muchos. El presidente tiene el derecho a vetar, no es derecho. Las autoridades no tienen derecho respecto de otras autoridades, tienen potestades, facultades. Y en este caso lo hace valer, está bien. Lo único malo es que lo estrena en un momento que pone en peores condiciones la situación. ¿Por qué? Porque el veto, o la objeción, que en este caso es lo que se hace, ocurre en un momento crítico porque el Senado, hay que decirlo, el Senado, los grupos parlamentarios de los senadores se tardaron demasiado en hacer el deber que era nombrar a los dos comisionados que desde marzo pasado, 31 de marzo, dejaron sus encargos por término de mandato. Entonces ahora lo que ha pasado es que se tardó, se fue postergando, que no había acuerdos, que no había condiciones, y nosotros íbamos a incoar, íbamos a promover la controversia constitucional los primeros días de marzo, Sí. si no había señales ya de nombramientos para dar paso a que la Corte, como lo hizo con la COFESE hace 3 meses, igual en controversia, remediara el asunto y naturalmente le pusiera al Senado una exigencia para resolver de inmediato. El asunto es que ahora, con el veto del presidente, lo que cabe decir es, hombre, si tenía esa impresión, si seguramente sus analistas, sus asesores le dijeron que le parecía o les parecía poco afortunados los nombramientos, o indeseables, como los quieran ver, para su juicio, pues hombre, que hubiera ejercido el veto a los 2 o 3 días, se espera 12 días, o sea, 8 días de los 10 hábiles. 10 hábiles, entonces eso ya hace que en el reloj de los tiempos pone las cosas en una situación muy compleja para que el Senado, que esperemos que entre el martes y el miércoles que entra, concilien unos nombramientos, o sea, los 2 nombramientos de nueva cuenta, ir todavía a notificarle la medida y luego a esperar que el presidente otra vez pueda... Tiene otros 10 días. 10 días hábiles, que se vuelven 15. Entonces ya las estimaciones hacen improbable que, aun habiendo la fortuna de un consenso la próxima semana, el martes o miércoles, ya no hay manera de garantizar que el primer pleno de abril se cumpla. Y usted termina a finales de marzo, ¿no? 31 de marzo y es improrrogable. Entonces, el asunto es aquí que el peligro es cuando se dice, bueno, el presidente está ejerciendo sus potestades, está dentro de la ley. Sí, eso es indiscutible. El asunto es que aquí la normalidad democrática, cuando el presidente veta una ley, los diputados y los senadores tienen que volverla a articular, tienen que modificarla en algunos sentidos o afirmarla y se la regresan y luego vuelve a vetarla, en fin, eso se llama indudablemente controles recíprocos entre unos y otros poderes, y eso está previsto, eso es la esencia de la división de poderes. Pero aquí el problema es que esto no es de normalidad democrática, porque aquí estamos a punto de ver apagarse una institución que defiende derechos, ¿Cómo? Todos los que tenemos en el 6º constitucional, ¿no? Que creo que es un tema fundamental. Pues doctor, como siempre, muy agradecidos contigo. Estamos pendientes del desarrollo del proceso. Sin duda, Leonardo, hasta pronto. Gracias, el doctor Acuña, comisionado del INAI, hoy conversando con usted. Y bueno, pues el día de hoy el Universal publica una encuesta de las caras que se perfilan tanto del gobierno, de la línea oficial, Omar García Harfuch a la cabeza, 35%, Clara Brugada 23%, muy atrás Mario Delgado y Rosa Isela con 9%. En el caso del PAN-PRD-PRI, Xóchitl Gálvez a la cabeza, Margarita Zavala después, y Santiago Taboada con la mitad de las preferencias que tiene Xóchitl Gálvez. Son las cifras que hoy publica el Universal. Me permite que hagamos una breve pausa
En un momento más platicaremos con el maestro Carlos Prieto. Volvemos con la información. Fíjense que el FBI emite una alerta y recompensa por la desaparición de una ciudadana estadounidense en Pueblo Nuevo. Se llama María del Carmen López. En este caso es en Colima. Y bueno, pues se da en este caso una recompensa de $20,000 por información que conduzca a la educación física de esta mujer. Hace un ratito hablábamos con Luis Herrera Lazo sobre ese particular. Le comento en otros temas que la oposición ecuatoriana abre proceso de juicio político contra el presidente Lazo. No está nada cómodo el asunto de Ecuador. Ha habido crisis, una crisis por ejemplo con Argentina, de la cual nos hemos ocupado poco, tengo que decir, en forma autocrítica, pero bueno, son tantos los asuntos que no da tiempo de desarrollarlos todos ellos, pero sí inquieta que haya esta maniobra de acoso y derribo ahora sobre Guillermo Lazo. Usted recuerda que la situación en Perú, el vecino, pues ha estado marcada por una secuencia de pues, presidentes derribados en una situación que ha generado pues, inestabilidad. Ecuador viene de una larga serie también de inestabilidades políticas, pues durante la época de Correa se estabilizó, incluso se le pasó la mano de control del Ejecutivo y ahora pues ahí está, pues, se activó el día de hoy el proceso de juicio político contra Guillermo Lazo, pendientes de este asunto. Le comento que también detuvieron a Leslie N., otra presunta involucrada en el atentado contra Ciro Gómez Leiva. La mujer también está vinculada con el delito de extorsión, así lo dio a conocer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Lo que seguimos esperando es que nos digan que, digamos, quién fue el autor intelectual de todo esto. Polo Espejel, adelante. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Hoy hubo una reunión de padres de familia y autoridades educativas del Estado de México en la que se acordó, doctor, la destitución de Elizabeth Hernández Rosales como directora de la Escuela Oficial 518 en Teotihuacán, ello a raíz del trágico desenlace donde Norma Lisbeth Ramos Pérez, de 14 años de edad, estudiante de esta secundaria, doctor, murió a causa de los golpes que recibió por parte de una compañera de la escuela. La joven de 14 años de edad fue víctima de bullying, un problema estructural que se vive en los planteles de México. Ella denunció a las autoridades, pero mostraron negligencia, doctor, y lamentablemente la madre de esta joven de 14 años de edad reportó el pasado lunes el fallecimiento tras varios días. O sea, déjame preguntártelo llanamente, ¿la mataron sus compañeros? Una compañera con la que sostuvo la pelea, pues le propinó varios golpes que le provocaron un problema craneoencefálico que a la postre, doctor, provocó que el pasado lunes muriera. Qué barbaridad. Y hoy entonces los padres bloquearon efectivamente y obtienen la salida de una de las responsables. Es correcto, hubo una protesta en la zona arqueológica, se acuerda la salida de la directora y bueno, pues la colaboración de las autoridades educativas del Estado de México con la Fiscalía para esclarecer estos hechos y posteriormente, doctor, pues dar castigo a esta otra menor que provocó las lesiones. Ya. Bueno, pues te agradezco mucho el reporte. Buenas noches, doctor. Yo por eso cuando oigo de pronto así esto de los momentos estelares que vive este país, de pronto digo, estamos completamente locos. O sea, una muchacha que mata a su compañera. Hace unos días, recuerdo muy bien la expresión del maestro Quintanilla, un hombre excepcional, que me decía, a ver, doctor, si los perros están sacando cabezas de los cajeros automáticos, cabezas humanas, es el país que tenemos, secuestros, y todo lo demás, dice uno, oiga, pues así como que estelares, Dios guarde la hora. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor, muy buenas noches. Y bueno, pues le comento que la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ha dado a conocer a través de sus redes sociales, a través del TIP, en seguimiento a la investigación del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, esta noche fue detenida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Capitalina con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, una mujer de nombre Leslie N., quien también se le relaciona con casos de extorsión. Con ello, suman ya 12 personas detenidas por este atentado que sufrió nuestro compañero del Grupo Fórmula. Así que, doctor, ya son 13 personas detenidas con esta detención de Leslie y en breve estarán dando a conocer mayores detalles acerca de esta detención
que dieron a conocer precisamente el día de hoy, en este caso de Ciro Gómez Leiva, doctor. Vaya, bueno, pues y seguimos sin tener claro quién es el autor intelectual. Pendientes estaremos de cuando la Fiscalía tenga ya una hipótesis y señale a los responsables. Te mando un abrazo. Doy ahora la más cordial bienvenida a la flamante presidenta de la COFECE, la Comisión Federal de Competencia Económica, Andrea Marván. Presidenta, bienvenida. Muchas gracias, Leonardo. Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Pues cuéntele al auditorio cuáles son sus prioridades. Un órgano importante, un órgano que recordamos está ligado a la forma en que México se va integrando al mundo y que, bueno, pues en principio está llamado a evitar que haya concentraciones económicas, pensando siempre en el consumidor y en tener una economía más saludable. Así es, Leonardo. Muchas gracias por el espacio, por esta oportunidad para platicar con tu audiencia respecto a las prioridades o cómo yo veo lo que será en la agenda durante el mandato. A grandes rasgos, yo te platico. Lo que yo busco o como yo lo veo es tenemos que buscar que los beneficios de la competencia sean tangibles para mayores segmentos de la población, que se logre desalentar prácticas anticompetitivas que nada más dañan al poder de compra de los hogares y a los negocios. Esto lo veo con tres frentes, yo te diría. El primero es pues que se lleven a cabo o realizar todas las acciones que se tengan que llevar a cabo para que la COFECE pueda ejercer al máximo las facultades que tiene en la ley y en la Constitución. Para ello creo que un tema muy importante y algo en lo que me enfocaré es en construir un frente común con instituciones públicas de todos los niveles de gobierno, pero también instituciones privadas, con la sociedad civil, para que hagan suyos los principios de competencia y los beneficios que trae la competencia sobre todo. Me gustaría generar un diálogo constante con todas estas instituciones para que se puedan identificar y podamos combatir los problemas de competencia. Y en tercer lugar, durante mi mandato, buscaré instrumentar acciones que estén muy enfocadas a mercados y a los sectores que afectan a la población más vulnerable en nuestro país, y también aquellas que impiden a los pequeños empresarios que puedan tener un piso parejo para competir y para entrar a diferentes mercados. Básicamente, Leonardo, esos serían mis tres ejes principales durante este mandato. Yo creo que es muy, muy interesante y es una institución que en un país como el nuestro, siempre que reviso los puntos los subíndices para hacer a este país más competitivo, veo que no hemos logrado todavía tener mercados competitivos en algunos ámbitos, ¿no? Tenemos un Estado mastodóntico que hace todavía muchas cosas, ahí tiene monopolios, pero como son estatales, no son propiamente monopolios. Veo que el presidente se enoja mucho, que dicen actores preponderantes y no monopolios, pero hay actores preponderantes y no monopolios en el ámbito privado para ingresar a un montón de sectores, desde la distribución de refrescos hasta, tengo la impresión, la aviación civil. Lo que no sé si COFECE tiene competencia en materia de aviación civil, Presidenta. Pues sí, mira, COFECE tiene competencia en básicamente todos los mercados y todos los sectores, excepto telecomunicaciones y radiodifusión, que es el IFT. ya que eso le corresponde al IFT. Como muy bien dice, sin duda hay mucho por hacer. Por eso un poco mi visión es que además de que la COFECE ejerza al máximo sus facultades, se establece este frente común, porque además creo que al final es en beneficio de la población y de las y los mexicanos el que haya competencia, les permite tener pues mayores opciones o recibir bienes y servicios de mayor calidad, y entonces por eso yo buscaré activamente formar este frente común para empujar que exista más competencia en diferentes mercados, porque como bien dices, hay mucho por hacer.
Ahí otro llegas a lugares, ¿no? Dicen, oiga, solo tenemos ese refresco de light, ¿no? De dieta. Dicen, oiga, y no hay otro. No, es que solo tenemos ese. En fin, prácticas que no necesariamente fomentan la competencia. Pero le propongo, Presidenta, que pues periódicamente conversemos. Creo que es un tema muy importante también para la audiencia, saber que hay una autoridad que regula eso. Encantada, Leonardo. Encantada que cuando seamos invitados, yo feliz de platicar y dialogar contigo. Ya invitaremos, ya verá. Gracias, Andrea Marván es la presidenta de COFESE, flamante presidenta, hoy conversando con usted. Y bueno, pues hoy es mi día de suerte, no porque no venga Lozano, lamentablemente no tenemos hoy nuestra pausa musical, pero tenemos al maestro Prieto, que podría yo imaginar más afortunado que tener a Carlos Miguel Prieto en enlace, director de la Orquesta Sinfónica de Minería. Maestro, ¿cómo estás? Bien, qué gusto saludarte. Oye, De veras, muchísimo gusto. el gusto es absolutamente todo mío, lo sabes. Vienen conciertos en la Nezahualcóyotl y otro en Morelos que son prometedores. ¿Por qué no se lo cuentas al auditorio, maestro? Mira, la Sinfónica de Minería tuvo una temporada de verano absolutamente histórica en donde rompimos todos los récords de ventas de boletos que llevaba la orquesta en 45 años. Y queriendo un poco seguir con ese entusiasmo de la gente, hemos estado haciendo conciertos periódicos. Y ahora el 22 de marzo en la Sala Nesa, que es miércoles 22 de marzo a las 8 de la noche, tenemos lo que llamamos nuestro concierto de verano, de primavera. Y en este concierto haremos una de las obras más interesantes que escribió Revueltas, que es una obra temprana, una obra que escribió en Cuernavaca en 1931 y que le puso, por ende, Cuauhnáhuac. Es un poema sinfónico que dura alrededor de 11 minutos, que como todo lo que escribió Revueltas tiene esta combinación de mexicanidad y modernidad, pero sobre todo está tocada con el genio que siempre lo caracterizó. Después vamos a hacer el concierto, quizá el concierto más importante de cello del siglo XX, el concierto de Elgar, que fue una obra estrenada hace un poquito más de un siglo, una obra posterior a la Primera Guerra Mundial, de gran emotividad. Y en la parte solista tenemos a William Molina Sestari, que es nuestro principal de la Orquesta Sinfónica de Minería. ¿Qué tienen los venezolanos? Son tan buenos músicos, maestro. No, bueno, pues lo que tienen es que yo creo que este movimiento que hubo, en el cual, por cierto, William participó de manera impresionante como pedagogo. William es no solo un gran chelista, un gran solista, pero es sobre todo un pedagogo impresionante con una cantidad de alumnos increíble y ahora está en México. Y eso es para fortuna de nuestros músicos, para fortuna de nuestros niños y ahora para fortuna del público que lo irá tocando uno de los conciertos más importantes de cello y orquesta, que es el de Elgar. Y el concierto termina nada más y nada menos que con cuadros de una exposición de Mussorgsky en la orquestación de Maurice Ravel, que es una obra de las que siempre nos gusta hablar y de las que siempre nos gusta regalarle al público. Y bueno, pues no la hemos hecho en muchos años y ahora viene. Y este concierto que se hace el miércoles 22 de marzo a las 8 en la Sala Nesa, se repite el viernes 24 en el Auditorio Teopanzolco, que esto es en Cuernavaca. Y bueno, pues da la casualidad que es muy agradable, ¿verdad? Es el que tiene la pirámide al lado, ¿no? Correcto, y es un sitio que yo pude conocer muy bien, puesto que íbamos periódicamente con la Sinfónica Nacional y tuvimos un público siempre muy fiel. En Cuernavaca hay muchísima afición por la música y bueno, pues estamos tratando en la Sinfónica de Minería seguir con esta tradición, además de tocar una obra que compuso Revueltas en su preciosísima ciudad, que fue Cuauhnáhuac, escrita en 1931. Que déjame agregarle la cursilería, además es la ciudad de la eterna primavera, ¿no? Eso no lo había pensado, pero ya me diste la manera de vender este concierto.
Ya. O sea, es el concierto de primavera en la eterna primavera. Para la ciudad de Cuernavaca. Oye, el Delgar es fantástico. Es el que pone. ¿Ya viste la película Tar, maestro? Mira, te voy a decir una cosa, yo creo que soy la única persona que no la ha visto. Creo que pone, Y- creo que me parece recordar que pone que la pone uno de los complementos, efectivamente, uno de los bueno. elementos del programa es también esta Delgar con una chelista. Pero bueno, Mira, te prometo que la voy a ver y te lo más, comento. Es yo más, te un día- invito y pongo las palomitas, maestro. Súper. No, oye, bueno, ya fuera de bromas, entonces el 22 en la Nezahualcóyotl y el 24 en Morelos. Sí, y yo creo que esta es una oportunidad muy bonita para el público que nos apoyó con tantísima presencia y entusiasmo en el verano, de seguir a la orquesta durante todos estos conciertos, porque la orquesta ha tenido conciertos periódicos y estamos a punto de anunciar lo que es la actividad del resto del año, que es impresionante, porque además tenemos, y esto ya te lo digo en primicia, pero ya te lo diré oficialmente, una gira por Estados Unidos Qué que maravilla. tiene una importancia muy grande. Este año se festejan los 45 años de la Orquesta Sinfónica de Minería, y esto queremos festejarlos sobre todo con un agradecimiento grande a todos los fundadores, muchos de los cuales siguen con nosotros y siguen fielmente participando en el consejo de la orquesta. Todas las actividades de este año y sobre todo del verano serán en homenaje a ellos, que tuvieron una gran visión. Qué maravilla. Oye, y la Orquesta de Minería es una de las que mejor suena, ¿no? O cada año suena Mira, mejor. Pues lo que pasa es que a quién le preguntas, ¿no? Entonces yo te voy a decir algo, que es un privilegio increíble, que es una orquesta que yo comparo con, digo, una semana después de la Orquesta de Minería voy a dirigir la Sinfónica de Chicago. Y te juro que para mí son orquestas muy comparables, y no por poner un ranking de orquestas, sino que pues en lo que va del año he dirigido en Minnesota, Boston, ahora Chicago, y Minería es una orquesta que tiene una voz propia y un entusiasmo increíble, y sobre todo una conexión con el público sensacional. Es una orquesta muy internacional, a pesar de ser una orquesta absolutamente mexicana. Ahí en esa imagen que ves alrededor de unas 15 diferentes nacionalidades, y eso es impresionante, pero sobre todo lo impresionante es lo que ha logrado esta orquesta en 45 años. Es la única orquesta que ha grabado con Deutsche Grammophon y con mucho éxito, y una orquesta que tiene en sus temporadas de verano un elenco de invitados que es de nivel mundial, y así lo seguirá siendo. Maestro Prieto, como siempre, muy agradecidos contigo. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias, maestro Carlos Miguel Prieto, pues ya lo escuchó usted, el programa es absolutamente apetitoso, Revueltas, Edgar y Mussorgsky. Con esto nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo le agradezco mucho su compañía, siga nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz, se lo merece.